Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero mostrarte un caso más que se puede presentar en las inecuaciones de segundo grado. Observa, en esta que te dan, tú sabes que siempre la tendencia es aplicar el aspa simple. Pero si tú intentas, te vas a dar con una sorpresa. Por ejemplo, si intentas así, no va a salir del centro. Si cambias y pruebas así, tampoco sale del centro. ¿Qué quiere decir? Que no siempre se puede factorizar un polinomio con aspa simple. Entonces, ¿qué se hace acá? Vamos a borrar eso. Así como en las ecuaciones de segundo grado, la única forma de resolver es usar la fórmula general. A ella también se le va a usar acá para que nos ayude. Te voy a recordar cómo era esa fórmula general. Entonces, ahí está, mírala. Por lo tanto, identifico cuánto vale A, es el de aquí, 1. B es el que está acá, 1. Y C es el de acá, menos 1. Entonces voy a hallar los valores de X. Sería así. Voy a reemplazar todo para que lo veas. ¿Cómo va a quedar? Ahí está. Entonces aquí vas a sacar los dos valores de X, que serían los siguientes. El primero, por ejemplo, lo tomamos con el menos. Aquí si tú operas va a quedar 5. Y todo sobre 2. Sacas el otro valor de X. Ahora es lo mismo, pero acá con más. Así. Y estos son los valores de X que tú tienes que llevarlo a la recta numérica para que apliques los puntos críticos. Simplemente ese es el camino. Cuando no se puede factorizar. Entonces vamos a llevar a ellos a la recta numérica. Quedaría así. También te había hablado ya de que si es una inecuación de segundo grado, siempre va a ser los signos que se coloquen más, menos, más. ¿Ya? Entonces eso es fácil de recordar. Y para identificar qué zona es la que queremos, se miraba la expresión inmediatamente antes de hallar los valores de X. O sea, esta. Y vemos que esta expresión es menor que 0, lo cual me da la idea siempre de negativo. Y eso me va a indicar que yo debo tomar acá esta zona, donde se ha colocado ese signo. Entonces vamos a señalar esa zona que nos va a dar el conjunto solución. Ahí está. Entonces los valores de X son todos los números reales que se encontrarían en esta porción que se ha resaltado de la recta numérica. Y de ahí das tu conjunto solución. Pero acá hay un detalle. Como va con el igual, aquí hay que llenar. Eso ya lo has escuchado ya. Entonces, el conjunto solución sería así. Menos 1 menos raíz de 5 sobre 2. Hasta menos 1 más raíz de 5 sobre 2. Y eso sería todo lo que tienes que dar como respuesta. Entonces, esa es la forma como se procede cuando no se puede factorizar. Eso es todo por hoy. Ya te hago más videos sobre otras situaciones que se presentan. No te olvides de apoyarme con una suscripción y ya te traigo más material valioso para ti que te va a ayudar mucho para que pases tus cursos. Nos estamos viendo. ¡Chao!